algo muy breve del codo, y es que la coronoides no es solo la puntica, ¿sí? La coronoides tiene también un fragmento hacia la base que es la faceta anteromedial. ¿Y por qué es importante esta faceta anteromedial? Porque es ella la que tiene las inserciones de la banda anterior del ligamento colateral medial, que es el mayor estabilizador medial que tenemos, que es el tubérculo sublime. Y pues también hay que tener en cuenta esta estructura que es el nervio cubital que pasa allí muy cerca. Y es que la parte ligamentaria es dinámica, ¿sí? Por ejemplo, aquí ustedes ven que si está en flexión, la banda anterior se relaja y la banda posterior se tensa. Y si por lo contrario yo estoy en extensión, la que se tensa es la anterior y se relajan. Y el punto isométrico es 90 grados. Por eso es que cuando ustedes hacen reinserciones o reconstrucciones ligamentarias, las tienen que ser a 90 grados cuando tienen sus puntos isométricos. Porque si lo hacen así, o le queda muy fofo o le queda muy tenso y no va a tener la movilidad. Entonces, la faceta anteromedial es el mayor estabilizador secundario que tenemos en varo, ¿sí? Y generalmente son traumas rotacionales, no solamente que se pegue, sino que hace trauma rotacional. Y algo que de pronto tenemos que tener en cuenta es que la lesión es medial, ¿sí? Pero el que sufre es este amigo de acá, es el ligamento colateral lateral. Entonces yo me ocupo de la parte ósea y de pronto se me olvida acá y me queda inestable. Y si ven que este espacio está abierto, ¿no? Entonces, por el mecanismo del trauma, el que sufre, miren acá, aquí está la fractura, pero miren el que está sufriendo. Este no se rompe porque se queda con el fragmento óseo. El que se lesiona es el vecino contralateral. Entonces, siempre tenerlo en cuenta. Y es que, ¿por qué tenemos fracturas de la faceta anteromedial? Porque ella es como un balcón, no tiene soporte. Como los balcones que ustedes tienen, no tiene Cartagena. Entonces, miren, esta es la faceta anteromedial. No tiene este soporte que tiene la diáfisis, está aislada y por eso es tan susceptible a las fracturas como tal. O'Driscoll no lo clasifica, las fracturas de la coronoides como tal, las de la punta, ¿sí? Dependiendo de su tamaño, si es menos de 2 o es mayor de 2, o sea, este segmento de acá. Y la faceta anteromedial, dependiendo si es el labio anterior, si es la punta con el labio o si ya es toda la faceta como tal con el tubérculo sublime. Entonces aquí nos lo describe la punta, la parte anteromedial y toda la faceta anteromedial como tal. Y las de la base que ya son otra patología. Pero entonces hay 3 patrones de fracturas de esta faceta. Y eso es lo que quiero que identifiquemos. El primer patrón, el tipo 1, es el labio anteromedial. Generalmente es por luxación posterior del codo, lo que tenemos. Y entonces ustedes ven múltiples fragmentos acá, que es la parte anterior de la coronoides. Pero miren aquí el detalle, miren. El ligamento colateral lateral se arrancó, ¿sí? Entonces a uno lo que le llama la atención es la fractura, pero la parte ligamentaria es muy importante. Y aquí lo recalco muchísimo porque es una lesión que se nos pasa y que nos queda un codo inestable y después tenemos problemas y lo podemos solucionar rápidamente. Que si el tamaño importa, hablo del fragmento óseo, sí importa, porque dependiendo, si es muy pequeño yo no lo puedo fijar, pero es estable, con un brace articulado estará perfecto. Yo mantengo la estabilidad y pongo a mover al paciente haciendo flexo-extensión y le bloqueo varo algo. Pero si encuentro que está inestable o que se arrancó el ligamento colateral, lo que tengo que hacer es reparar mi ligamento colateral lateral y le pongo un brace articulado al paciente para que mueva. Entonces, dependiendo del tamaño del fragmento. Ya los patrones 2 y 3 son fragmentos mucho más grandes, ¿sí? Que pueden comprometer la base y la punta o hasta el tubérculo sublime. Y generalmente hay una subluxación en varo, o sea, son traumas rotacionales del codo. Y aquí sí, como ya la parte ósea es muy importante, tengo que pensar en fijar los fragmentos óseos y voy y me fijo cómo está mi ligamento colateral. Este es el patrón 1, entonces es base el tubérculo y la punta y la base. Entonces ustedes ven que el mecanismo es transolecraniano y también se lleva la faceta anteromedial. Entonces aquí estoy entendiendo que tiene un compromiso articular bastante severo. Como decía Julián, lo importante no es cerrar la fractura aquí transolecraniana, sino reconstruir la superficie articular. Entonces yo uso muchos pines, eso parece una locura de pines, y cuando ya la tengo armada, ahí sí chequeo que esté la superficie articular congruente y me voy con la placa grande para la transolecraniana. Y esta placa es la que está sosteniendo
la faceta anteromedial. ¿Por qué voy a usar placa o tornillo? Dependerá también del tamaño, ya les muestro. Y este es el tipo 3, que ya me voy hasta el tubérculo sublime. Miren el fragmento tan grande que tengo, pero este fragmento lo puedo fijar aislado, solo el fragmento. Esto es una placa del Compaq de 2.0. Yo no tenía placas anatómicas en ese entonces la corté, la premoldeo porque el tubérculo sublime no es plano, tiene una curva. Entonces la premoldeé y uso una placa de 2.0, pero pues en la actualidad hay placas muy elegantes y muy finas anatómicas. No siempre las tenemos. Miren este fragmento tan grande, es todo el tubérculo sublime, aquí también lo podemos ver. Entonces, por un abordaje posterior, estamos haciendo la fijación y estos dos tornillos son los que están haciendo la compresión interfragmentaria de ese fragmento y con la placa ya hacemos fijación de este. Y si notan un detalle, el paciente también tenía una fractura de cúpula radial y el abordaje dorsal me permitió hacer una ventana y hacer una fijación en trípode de la cúpula radial. Entonces no necesité dos abordajes por el posterior, lo pude hacer porque el posterior nos permite ventana medial y lateral si usted lo necesita como tal. Este es el paciente, este es el posoperatorio del paciente con una flexión con una extensión no completa, pero sí bastante funcional y pues ya está la consolidación de la cúpula y de la faceta anteromedial. ¿Por dónde me le voy a meter a estas fracturas? Pues claramente tiene que ser por medial. Tengo dos opciones. A través del flexor carpi ulnaris es difícil, es un músculo grande y aparte de eso apenas ustedes entren se van a encontrar con este amigo, con el nervio cubital, porque ustedes se van a ir a través de las fibras de este. ¿Para qué nos sirve? Nos deja clarito toda la parte medial, pero no me ayuda mucho si yo me tengo que ir más anterior. Por ejemplo, si es de la puntica de la coronoides, me va a quedar como cortico. Entonces yo les aconsejo, y aparte de eso tengan cuidado porque el cubital no se tiene que transponer, pero sí se tiene que liberar muy bien para que ustedes lo puedan mover, ¿sí? Porque él tiene sus ramitas y son muy pequeñas. Entonces si yo lo dejo fijo y le pongo un Homan o lo empiezo a jalar, el paciente puede quedar con una neurapraxia del cubital o con una lesión como tal. Por eso me gusta más el over the top, y es que yo me voy por encima de toda la masa flexopronadora, ¿sí? Y yo estoy segura de que ahí para abajo está mi nervio cubital, entonces estoy segura, estoy tranquila y entro, y sí me permite entrar hasta toda la parte anterior de la coronoides. Por ejemplo, las placas anatómicas son muy bonitas, pero a veces no son tan fáciles de poner, porque como son anatómicas, uno tiene que restaurar la anatomía primero y después ponerlas. Entonces, esta para adaptarse tiene que irse muy anterior y este abordaje no lo permite. O el abordaje anterior, que es uno de mis favoritos, porque me permite ver de frente. Yo llego de frente, o sea, si yo voy a poner unos tornillos de compresión, tengo el ángulo de ataque perfecto. Y es un abordaje muy, muy versátil. Este es el lacertus fibroso que veíamos ayer en ecografía, y me permite irme por ventanas. Sí, que es que todo atraviesa el codo. Sí, ¿para qué les digo que no? Sí, todo atraviesa el codo. Se va a encontrar con la arteria, se va a encontrar con los nervios, pero usted hace ventanas, que son ventanas seguras, y las usa, no tiene que exponer absolutamente todo directamente, sino por ventanas, y se lo permite. Como vemos acá, que es una placa de coronoides. Miren, esta es la placa anatómica de la punta de la coronoides. ¿Qué es mejor, placa o tornillo? Pues aquí sí depende más del tamaño, porque si el tamaño es lo suficiente para un par de tornillos de compresión interfragmentaria, estará perfecto, pero si tiene mucha cominución, pues la placa va a ser un efecto de soporte, un efecto Botrex, que será lo que usted necesite. Pero tengan en cuenta que en el tubérculo sublime está el ligamento colateral medial, y eso sí es una fuerza deformante, le va a estar jalando. Entonces usted lo tiene que dejar suficientemente estable para que no se vaya a desinsertar nuevamente si el paciente llega a ser valgo dentro de su rehabilitación. Entonces depende más del tamaño, pero claramente la placa va a dar mayor rigidez y mayor estabilidad. Esta es una placa anatómica como la ven, y aquí está un ancla de reinserción del ligamento. ¿Qué pasa si no fijamos la faceta anteromedial? Termina en una artrosis postraumática, termina en un codo rígido y un codo doloroso como tal. Y eso en resumen. Entonces, si tengo una fractura de olecrano, transolecraniana, con compromiso de la faceta anteromedial, me tengo que venir a esta parte y decir, bueno, los fragmentos son tan pequeñitos que necesito una placa de soporte, o son lo suficientemente grandes para ponerle tornillos de compresión.
Y siempre que termino esto, me voy acá y miro cómo está mi estabilidad. Hago pruebas de VAR o algo y miro si tengo que reparar el ligamento colateral lateral. Y ya, si no está comprometida mi faceta, pues hago la trasolecraniana común y corriente, como si fuera un olecrano con su placa o con el oenque o con lo que ustedes hayan decidido hacer. Entonces, tenga claro el patrón de la fractura, porque de esto dependerá el pronóstico y el tratamiento que usted le va a ofrecer al paciente. Si después de reparar la parte ósea hace VAR o algo y tiene bostezo, acuérdense del ligamento colateral lateral, que es el que se lesiona por el mecanismo del trauma. Y estabilidad en codo quiere decir movilidad. Y el codo, si usted no lo mueve antes de 2 semanas, perdió el año, compadre. Se le va a quedar tieso. Entonces toca moverlo muy rápido. Yo a estos pacientes no les dejo férula nunca, les dejo un vendaje bultoso para que empiecen a mover por gravedad y dejen extender el lazo. Y esta es otra invitación que les tengo. Tenemos muchos eventos en Latinoamérica. La Federación Latinoamericana va a hacer el congreso este año en Guadalajara. Los esperamos a todos. Es nuestra federación a la cual pertenecemos todos.